Ya faltan escasos 2 días para que termine, o menos de 2 días para que finalice este 2020. Sé que para muchos ha sido tal vez el año más difícil de sus vidas, de verdad. Varias personas aquí han tenido muchas pruebas, muchas dificultades y sabemos que ha sido un año difícil, pero creemos con todo nuestro corazón de verdad que Dios no nos ha dejado y Dios no nos ha desamparado y Él nunca lo va a hacer. En esta noche, como ya te diste cuenta, estamos mi esposa y yo compartiendo, vamos a compartir lo que creemos que Dios ha puesto en nuestro corazón para finalizar este año. Así que vamos a hacer una oración. Te invito a que tú te sintonices con el Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Señor, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, aquí estamos, Padre eterno. Te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor, porque nuevamente regresó la electricidad y podemos nuevamente, Señor, poder estar en sintonía con tu pueblo, con tus hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con tu iglesia. Hoy te pedimos que tú hables a través de nuestras vidas. No queremos que sea nuestra palabra, sino que sea tu palabra. Habla, Espíritu Santo, a nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi esposa va a leer un versículo con el cual vamos a iniciar este mensaje. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto saludarles y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5, versículo 16 y 17. Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17. Te voy a dar tiempo para que lo busques. Sé que a veces no lo encuentran tan rápido, pero bueno, espero que ya lo puedas encontrar. Lo vamos a leer nosotros en la versión Nueva Traducción Viviente. Tú lo puedes leer ahí en la versión que tú tengas y dice así la palabra de Dios. Presta mucha atención. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Me gustaría volverlo a repetir en esta versión para que tú puedas prestar esa atención y puedas asimilar esta palabra. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Hoy queremos compartirles acerca de algo tan importante y lo acabamos de leer una parte, y es que dice que saquemos el mayor provecho, porque estos días son malos. Lo que ya acaba de leer mi esposa dice, así que tengamos cuidado de cómo viven o cómo vivimos. El tema que hoy les queremos compartir se llama apreciando la vida, apreciando la vida. Y aquí es donde yo les he compartido a muy pocas personas en estos días que uno de los grandes pecados que he visto, de los grandes errores que he visto en la humanidad en este tiempo, es la falta de respeto por la vida. La humanidad no ha respetado la vida y lo vemos aún con el pueblo de Dios, que no hay un respeto para la vida. Y esto yo quiero que lo analices, por favor, porque yo no lo saqué de un comentario de otro pastor o de un blog en internet o alguien que esté subiendo información. Dios lo puso en mi corazón en estos días, la semana pasada, y Dios lo ponía así tan fuertemente y me dijo, el pueblo no ha respetado la vida. Y de alguna de otra manera, amada iglesia, la vida nos pasa una factura. Y hoy hay muchísima muerte y esto no es, ¿verdad?, para ignorarlo, y yo creo que ya todos lo sabemos. ¿Cuántas enfermedades hay? ¿Cuánta gente se está muriendo? Pero es porque no respetamos la vida. ¿Y a qué me refiero con que no respetamos la vida? En primer lugar, no respetamos a Dios. No respetamos a Dios. Miren, se los digo con sinceridad, a pesar de que somos pastores y mucha gente, muchos de ustedes nos tienen un gran estima, un gran respeto, hay personas aquí en la iglesia que a mí no me saludan, que no nos saludan a nosotros, y lo hemos visto, o sea, se pasan derecho, incluso hay personas que sirven aquí, que son muy entregadas a Dios, pero no tienen un respeto. Yo le he dicho a mi esposa, si no respetan a su mamá, si no respetan a su papá, si no respetan a Dios, ¿yo qué me espero? En primer lugar, ¿a qué me refiero con que no respetamos la vida? No estamos respetando a Dios, no estamos respetando las leyes de Dios,
Nos vale un cacahuate lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Dice la Biblia, no mientas, pues nosotros mentimos y nos justificamos, mentiras piadosas, es que era necesario, Dios entenderá, pero no respetamos las leyes de Dios, ¿verdad? Nos gusta otra mujer, aunque no sea nuestra esposa, ¿y qué decimos? Bueno, pues la carne es débil y estamos adulterando y estamos haciendo tantas cosas, no respetamos y la vida nos está pasando una factura. En este 2020 lo estamos viendo, algo muy, muy fuerte que estamos viendo. Aquí también me refiero con que no respetamos la vida, a que no la apreciamos, Miren, antes la madre moría por sus hijos, hoy las madres abortan a sus hijos. Son millones y millones de abortos que hay hoy en día. Y espero de verdad que mucha gente pueda escuchar esto, porque nosotros tenemos que ser la voz de Dios en esta tierra. La voz de Dios en esta tierra que diga acerca de las cosas tan injustas que la humanidad lo está viendo justificadamente. Aborto para cuidar la vida mía, dice la mujer, ¿verdad? Pero realmente no es así. Antes la madre, repito, daba su vida por los hijos. Hoy no les interesa nada. Están matando a sus propios hijos y hay millones y millones de abortos en todo el mundo. Así que la vida, repito, nos está pasando una factura muy importante. Y también, ¿a qué me refiero con que no respetamos la vida? No respetamos a las demás personas. No respetamos a las demás personas. No los amamos. Muchos jóvenes de verdad hablan mal de sus padres, constantemente los critican. Los padres constantemente están también juzgando a los hijos, y inútil, y bueno para nada. No respetamos eso, y eso ha traído también como consecuencia, de verdad, que si nosotros no respetamos la vida, repito, nos va a pasar una factura en esa situación. Fíjense todo lo que está aconteciendo ahora a nuestro alrededor. Estamos viendo realmente muchas muertes repentinas, y una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón, el por qué dar este mensaje, era eso. O sea, tenemos que aprender a apreciar la vida, pero hay algo bien importante: a veces no apreciamos lo que tenemos hoy. Hace unas semanas, unos meses nos hemos afrontado, hemos tenido que vivir varias situaciones donde hay gente que decía ya está mejor acerca de esta enfermedad, pero luego al siguiente día ya se puso peor, y luego ya está mejor, y luego ya falleció. Entonces vemos que hay muchas muertes repentinas, y hoy es cuando más ese dicho se cumple de hoy estamos y mañana no sabemos. Y fíjate, quiero compartir contigo una frase que leí en esta semana que me pareció muy importante y quiero por eso compartirla. Dice esta frase: aprecia a las personas cuando las tengas, no cuando las pierdas. Vuelvo a repetirte: aprecia a las personas cuando las tengas, no cuando las pierdas. Muchas veces nosotros no somos capaces de apreciar a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la gente que tenemos al lado, y estamos en constante pelea, estamos en constantes críticas y no los apreciamos. Pero el día que ellos mueren, ¿qué hacemos? Leía otra reflexión que decía: en vida no me traen flores, pero cuando muera tendré miles de coronas aquí al lado. En vida ni siquiera me venían a visitar, pero cuando muera, la gente que hace, se quiere aventar a los ataúdes y decir no te vayas, ¿por qué pasó esto? Mas sin en cambio en vida nunca fueron a ver a sus padres, nunca fueron a ver a sus hijos. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, y quiero que vayamos a este versículo en primera de Timoteo 5:4. Primera carta de Timoteo 5:4. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera y luego lo vamos a leer en otra versión. Dice así la palabra de Dios: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice aquí que si alguien tiene, o sea, dice, si alguien tiene una viuda ahí, si los hijos, ya su madre enviudó, dice, aprendan primero a honrar ¿a quién? A su familia. O sea, la Biblia nos habla también acerca de honrar a nuestros padres, nos habla de honrar a nuestros abuelos, a la gente que nosotros tenemos cercana. Y fíjate lo que dice el mismo versículo en Palabra de Dios para Todos. Dice: si una viuda tiene hijos o nietos, primero ellos deben aprender a honrar a Dios manteniendo a su propia familia.
Así estarán correspondiendo a los cuidados que les dieron sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Uno de los mandamientos que vemos en la palabra de Dios es que aprender a honrar a nuestra familia, apreciarlos, amarlos, hoy que los tenemos con vida. Ahora, tú te preguntarás, y yo me pregunto constantemente, con todo lo que vemos hoy en día, ¿por qué se nos hace difícil hacer esto? Porque no podemos decir que estamos haciendo todo lo que deberíamos de hacer por los que tenemos a nuestro lado. Muchos, yo los he visto hoy, que a pesar de que están viendo que la gente muere tan rápidamente, no quiere llamar por teléfono a sus padres, no quiere ir a visitar a sus familiares, o sea, no quieren hacer nada por ellos. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que nos impide o nos hace difícil apreciar a nuestra familia? Primero, porque pensamos que la gente siempre va a vivir. Tenemos esa idea en nuestra mente. No sabemos por qué o no sé, cuando ves a un joven, dices no, o los padres que ven a sus hijos, dice tiene 15 años, ay, tiene larga vida. Hemos oído de jóvenes de 19 años que han muerto. O sea, esa es la idea, va a vivir por siempre. Mi padre, por ejemplo, tiene 73 años, ya tiene varios añitos. Y este 1 de enero cumple 74. Pero yo puedo pensar, él va a vivir hasta los 90. Primeramente Dios sí, pero yo no lo sé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser conscientes de que ninguno de los que estamos en este lugar somos eternos. Tarde que temprano vamos a morir. Cuando tú eres consciente de eso, entonces tú aprecias a la persona, tú la amas, tú le das lo mejor. ¿Qué pasaría si hoy recibieras la noticia de que tu esposo, tu esposa o tu hijo te dan la noticia y te dicen en 2 meses va a morir? Te aseguro que los abrazaríamos, lo llevarías a pasear donde siempre ha querido ir y nunca lo has querido llevar porque no tienes tiempo, pero como ya se va a morir en 2 meses, pues hay que aprovechar, ¿no? Ahí ya lo haríamos, pero no sabemos cuándo vamos a partir. Lo que sí sabemos es que hoy lo tenemos y hoy tenemos que apreciar a ese familiar. ¿Por qué también a veces nos es difícil hacer esto? ¿Por qué nos es difícil apreciar a la familia? Porque muchas veces miramos más sus errores que sus virtudes. ¿A cuántos les ha pasado eso sinceramente? Ahí en tu casa puedes levantar tu mano y decir sí, a mí sí me ha pasado. Sí, normalmente ¿qué miramos? Lo negativo. La esposa cocinó y hizo 3 guisados y 2 salieron buenos, pero ¿en qué nos enfocamos? En la sopa que salió salada, ¿sí o no? A veces pasa. O sea, en los errores. A veces en la alabanza decimos, hijo, le tocaron muy bien, pero a alguien se le fue un tiempo y decimos, ese tiempo. Pero lo demás lo hicieron bien. Normalmente nos enfocamos, siempre somos tendenciosos a enfocarnos en lo negativo. Aún en nosotros mismos. Por eso a veces nos cuesta tanto trabajo apreciar a la gente que tenemos. Y por último, ¿por qué no se nos hace difícil apreciar a las personas que tenemos a nuestro lado? Porque anteponemos nuestro orgullo, nuestro enojo, nuestros resentimientos antes que el amor y el perdón de Dios. Todavía seguimos siendo, amada iglesia, muy orgullosos. No queremos hablarle a esa persona porque estamos resentidos con él, porque el año pasado no me dio mi regalo de Navidad y por qué le voy a hablar en este año y tal vez mañana yo no esté. Hoy es el tiempo de empezar a amar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, de abrazarla, de decirle cuánto los amamos y de decirle tú eres importante para mí. En la mañana platicábamos mi esposo y yo y decíamos, si Dios nos llamara en estos tiempos, estamos en paz porque hemos vivido nuestro matrimonio al máximo. Nos hemos amado, nos hemos abrazado, nos hemos disfrutado. Es importante que tú aprecies a la gente que tienes a tu alrededor. Esto que estamos hablando es algo muy importante y realmente desde aquí se ve si a ti te interesa vivir. O sea, cuando nosotros escuchamos temas como estos, que eso es realmente muy sencillo este tema, no estamos diciendo algo que tal vez no hayas oído ya en otras ocasiones, pero vemos que varias personas empiezan a escuchar este tipo de temas y dicen, qué aburrido, yo pensaba que me iban a hablar de la visión para el 2021, de que se iba a acabar la pandemia o cosas así, queremos, no sé, espectáculo los cristianos, pero yo he visto que si nosotros no apreciamos esto, no importa cuántos años de verdad tengamos en esta tierra. Y algo muy importante antes de entrar en ese versículo que hoy lo estábamos analizando de Eclesiastés, que en un momento más lo vamos a dar, es que la mayoría de nosotros no apreciamos la vida por la sencilla razón de que no sabemos vivir. O sea, no sabemos vivir. Como no sabemos vivir, ¿cómo vamos a apreciar la vida?
La verdad es que no. Es como, por ejemplo, muchos matrimonios no se disfrutan porque no entienden qué es el matrimonio. No entienden qué es el matrimonio. Piensan que nada más es el esposo, ¿verdad?, traer el dinero y la mujer hacer la comida y darse unos abrazos de vez en cuando y tener hijos, ¿verdad? Porque algunos se casan nada más para tener hijos. Imagínate nada más usar al hombre o a la mujer para tener hijos. Entonces, jamás disfrutarán su matrimonio. Es igual, mucha gente no disfruta la vida porque no la sabe vivir. O sea, así sencillamente. ¿Y por qué no sabemos vivir? Porque no estamos enfocados en lo que verdaderamente vale la pena vivir. No estamos enfocados en eso. Se nos ha enseñado toda nuestra vida a lo humano. Se nos ha enseñado solamente a enfocarnos en lo humano, en lo terrenal, en lo material, en lo superficial. Incluso por eso hoy en día, y espero que no me malinterpretes, hoy en día les ha costado tanto trabajo a las personas soltar a sus seres queridos que ya partieron. Fíjate, tú puedes decir, bueno, es que hay un dolor cuando yo pierdo a mi familiar, por supuesto, y eso yo no estoy en contra de eso. Todos que hemos perdido a un familiar es querido, muy cercano a nosotros, hay dolor. En toda pérdida hay dolor. Todos los que hemos perdido a un ser querido, repito, hay dolor. No me refiero a eso, sino me refiero a la aceptación. Me refiero que hay personas que no aceptan que su familiar ya falleció. ¿Y saben por qué? Porque estamos tan acostumbrados a verlo. Pero la persona que partió, nuestro ser querido, si él recibió a Cristo, él está con Cristo y esa debe de ser nuestra esperanza. Lo vimos el domingo, lo prediqué el domingo. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza y la esperanza es que lo veamos algún día a nuestro familiar. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estamos tan acostumbrados a lo humano, estamos tan acostumbrados a la ropa, estamos tan acostumbrados hoy a finales de este año, en Navidad, en fin de año, a que nosotros tengamos dinero, que tengamos regalos, que nos den regalos, que compremos ropa nueva, etcétera, tantas cosas. Estamos tan acostumbrados que incluso, repito, cuando fallece, un ser querido, nosotros no lo queremos soltar. Pero el ser querido es más que carne y hueso. Y eso es lo que no hemos entendido, es espíritu. Es espíritu. El ser querido es más que carne y hueso. Y yo le decía a mi esposa, por poner un ejemplo, a veces hay matrimonios que han estado 50 años juntos y eso es todo un logro, ¿no? A eso se le llaman bodas de oro, ¿no? No de odio. Y dice mi papá de odio, pero no. Bodas de oro, cuando se cumplen 50 años de estar casados. Mi esposa y yo apenas la semana pasada cumplimos 14 años. 14. Pero yo he visto matrimonios que llevan 30, 40 o 50 años de casados que de verdad no se han disfrutado, y lo digo con humildad en mi corazón, no lo digo con presunción, que no se han disfrutado ni la mitad de lo que yo he disfrutado a mi esposa. Entonces, ¿en qué consiste el estar viviendo? ¿En qué consiste? O sea, en cumplir tantos años. Entonces, si tu familiar tiene que partir en este tiempo, ¿verdad? Y tú puedes decir en este momento, ojalá que no, y yo también digo, ojalá que no. Pero si tiene que partir en este tiempo, tienes que entender algo, amada iglesia, que es más que carne y hueso. Es un espíritu, somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Nunca fue el plan que nosotros, ¿verdad?, fuéramos eternos en esta tierra. Realmente no es así, sino que nosotros tuviéramos una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué nos referimos con lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Bueno, no solo para mí, para mi opinión, sino lo más importante para todo ser humano debería ser una relación con Dios. Debería de ser estar conectado con la fuente de la vida que es Dios. Y después de Dios lo más importante es la familia. Sí, así es. Y hoy la gente está en todos los lugares menos con su familia. Y por la pandemia y por la cuarentena y porque teníamos que estar en nuestras casas, pues a muchos ya no les quedó de otra. Pero hay mucha gente, y lo hemos platicado, ¿cierto o no? Y les hemos dicho a varios matrimonios, ¿sabes qué te hace falta? Que ya no salgas tanto. Que cuando vayas a un viaje, no te lleves a tu mamá, no te lleves a tu familiar, vayas tú y tu esposo. ¿Cierto o no? Sí.
y no lo queremos hacer. Porque o sea, estamos con la familia y cuando muere la familia ya sentimos que la vida se nos fue, pero cuando estaba no la hemos aprovechado. Sí. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es amar al prójimo. Fíjate que en Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27, nos dice que es la verdadera religión. Y dice que es guardarse sin mancha de este mundo y ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus dificultades. En otras palabras, la verdadera religión delante de Dios es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Eso es lo más importante. Pero repito, desde niño nos han enseñado que tenis de marca, yo fui mucho de eso. Si no me compraban unos tenis de marca, yo sentía que andaba descalzo, ¿no? O algo así, de verdad. Y nos hemos acostumbrado mucho a lo humano, pero Jesús dijo algo: ustedes están en el mundo, pero les recuerdo que no son de este mundo. Sí, así es. No sé si quieras compartir algo antes de leer este versículo. Algo que hace rato comentaba el pastor, ¿no? Decía, les hemos dicho a matrimonios que convivan más. Una de las cosas que vimos mucho aquí en la cuarentena es que algunos matrimonios no se conocían después de vivir tanto tiempo juntos. Y cuando ya estuvieron encerrados, forzosamente, empezaron a haber varios choques, porque por fin notaron que después de tantos años viviendo juntos no se conocían. No conocían sus caracteres ni sus reacciones. Es muy importante esta parte, que nosotros aprendamos a vivir, aprendamos a disfrutar cada cosa, el matrimonio, la vida y todo lo que tenemos. Miren, quiero leerles un versículo. A mí me gusta mucho en lo personal el libro de Eclesiastés, aunque hay varias cosas que tenemos que analizar porque Salomón lo escribió en un momento que ya no estaba tan conectado como antes con Dios, pero llegó un momento de mucha madurez en Salomón. En mi opinión, creo que unas partes de este libro reflejan la madurez de su sabiduría, o cuando su sabiduría maduró, por decirlo así, de esta forma. Eclesiastés capítulo 6, versículo 3. Quiero que, por favor, que lo busques en tu Biblia. Eclesiastés 6, 3. Y quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Escucha cómo dice, es muy, muy interesante este versículo tocante a lo que estamos hablando. Podemos vivir 100 años y llegar a tener 100 hijos, pero si no disfrutamos de las cosas buenas de la vida, ni tampoco nos entierran como se debe, yo digo que un niño que nace muerto ha tenido mejor suerte que nosotros. Me impactó tanto, o sea, cuando lo estábamos estudiando, preparando este tema en la mañana, mi esposa y yo, me impactó tanto porque en la traducción de Reina Valera 60 dice, es mejor un abortivo que él. Sí. Es mejor un abortivo que él, por eso un abortivo es alguien que no nació. Y fíjate, lo vuelvo a leer, dice, podemos vivir 100 años y llegar a tener 100 hijos, pero si no disfrutamos de las cosas buenas de la vida, y si no nos entierran como se debe, yo digo que un niño que no nace ha tenido mejor suerte que nosotros. Es lo que les decía, amada iglesia, apenas hace casi 15 días, este domingo cumplimos 15 días, que fuimos con una familia que probablemente ahorita nos está sintonizando, que falleció pues su papá, el abuelito, ¿verdad? Nuestro hermano, que tenía muy poco tiempo de congregarse aquí con nosotros. Y él murió a los 70 años. Y en menos de, ¿qué será?, de 15 días se empezó a sentir mal y falleció. Y lo lamentamos profundamente y les mandamos de verdad muchas bendiciones y seguimos orando por el consuelo de esta familia. Pero yo les decía algo muy importante, no son los años que vayamos acumulando, no son los años que acumulemos. Podemos vivir 100 años y tener muchos hijos, pero si no disfrutamos de la vida, no tiene sentido esto. Yo estoy en contra de esas personas que quieren vivir tantos años, pero no dejan ninguna huella. No dejan ninguna marca, no han hecho nada, no tienen propósito en su vida. Si se mueren, de verdad que ¿quién los va a visitar? Porque no sembraron en nadie. Y lo digo con mucho respeto y yo sé que esto es fuerte lo que estoy hablando, pero yo estoy seguro que una persona que ha amado a Dios, que ha amado a su prójimo, el día que muera, de verdad que va a estar lleno ese lugar de personas que aunque fuera un momento,
van a decir, es que cómo partió él y todo lo que sembró en mi vida. Cuando hace 1 año y medio que falleció mis hermanos, mucha gente los fue a ver. Y recuerdo también, por ejemplo, de mi hermana Rosy, como vecinas se expresaron muy bien de ella, la generosidad que tenía mi hermana. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que mi hermano falleció, yo le decía a mi esposa que no sé cuántas personas fueron y iban a dar el pésame a la familia, a mi cuñada principalmente, a sus hijos, ¿verdad? Y se iban, pero aún ese lugar que ellos rentaron para hacer pues ese servicio, la despedida de mi hermano, ese servicio que hicimos, había mucha gente y muchos de ellos decían, Roberto, porque así se llamaba mi hermano, fue un gran maestro. Y él dejó una huella muy grande, que yo les he compartido muchas cosas que él me compartió. Entonces a lo que estoy hablando es, no importa cuántos años vivamos, por favor. Es lo que estábamos platicando mi esposa y yo, que si en este tiempo, de verdad por la pandemia o por otra cosa, porque yo creo, lo digo, lo he dicho abiertamente, yo soy inmune ante este virus, se lo dije desde que comenzó y yo no me he enfermado y no me pienso enfermar, ni se me antoja enfermarme, ni me enfermaré de este virus. Pero si por alguna razón yo falleciera o me fuera con el Señor en este 2021, de verdad que yo sé que mi esposa se quedaría en paz porque nos disfrutamos. Y nos amamos profundamente, habría un gran dolor, habría un proceso de luto, pero nos hemos amado con todo nuestro corazón. Y quiero leerles este versículo, el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Un hombre podrá tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años. En la otra traducción decía 100 años. Pero si no encuentra satisfacción en la vida, ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Sí. Qué tremendo. Y hoy veo algo, y se los digo con mucho respeto. Yo veo a los jóvenes aquí de la iglesia y a los jóvenes en general, no todos, no podemos generalizar, pero no tienen ningún sentido por vivir. No les gusta nada excepto el celular. No les gusta nada excepto el celular, excepto los likes que les dan cuando se toman su selfie o cuando suben no sé qué cosas. No les parece nada. Yo le digo a la gente, o sea, nosotros nos emocionamos y yo no estoy diciendo que debamos de comer de más, pero yo me emociono cuando vamos a comer, cuando hay una cena, qué rico, ¿verdad? Un jugo, una carne, una hamburguesa. Yo me emociono, o sea, yo me sigo emocionando. O si tenemos la oportunidad de viajar a otro lugar, aunque ya hayamos ido a ese lugar, ¿qué? O sea, tenemos todavía ese sentido de asombro. Sí. Pero hoy los jóvenes no les asombra nada. Vamos acá, vamos a la playa, qué aburrido, qué calor, que el agua está tan salada. Bueno, vamos a un bosque, tantos árboles, tanto frío. Bueno, vamos, no les interesa nada. No les gusta nada a los jóvenes. Y esto es para reflexionar. Porque hoy yo veo a mucha gente asustada que dice, es que me está dando este virus y me voy a morir. Yo no sé por qué le tienen miedo a la muerte si no la hemos apreciado. Y lo que acabamos de leer para finalizar y dejarle este punto a mi esposa, y es, podemos vivir 100 años, podemos tener muchos hijos, pero si no hemos disfrutado de la vida, es mejor que no hubiéramos nacido. Es lo que acabamos de leer, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto, yo quiero que tú puedas reflexionar ahí en tu hogar, si realmente tienes pasión por vivir, esa alegría, esa motivación de decir, yo quiero esto, yo quiero vivir. Y lo que decía, lo que estábamos estudiando en este versículo, yo creo que son dos cosas importantes, que cada uno de los que estamos hoy vivos tengamos pasión por la vida y dejemos huella en la gente que tenemos a nuestro alrededor. A veces no tiene que ser necesariamente con palabras, solamente con un abrazo, con un detalle, con algo que tú le des, puedes cambiar la vida de una persona a través de un abrazo. Tú no sabes si ese día él te necesitaba eso y tú has dejado una huella importante a través de darle esa muestra de amor.
Entonces hoy reflexiona, todos los que nos están viendo, reflexionemos, jóvenes reflexionen, tienen mucha vida por delante, así lo creemos y así lo declaramos, y que vivas con pasión a Jesús, que vivas con pasión a la vida, que puedas tú disfrutar cómo tienes todo tu cuerpo completo, te puedes mover, puedes caminar, o sea, disfrutar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de que Él no vivió muchos años, pero vivió con pasión la vida. Hasta el último momento de su vida lo dio todo y dejó una huella que por Él estamos nosotros aquí. Por su sangre estamos aquí. O sea, Él no vivió 100 años, Él vivió 33 años. Pero su vida impactó no solamente una generación, cambió al mundo entero. Así tenemos que seguir los pasos de nuestro Maestro. Y lo otro importante es que nosotros en este tiempo, para apreciar la vida, tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Cuando nosotros comenzamos toda esta situación de la pandemia, una de las cosas que les dijimos, no sé si lo recuerden, nosotros les comentamos esto: para muchos la pandemia va a ser una distracción. ¿Cómo es que va a ser una distracción? Muchos hoy en día solo están enfocados, la muerte, el otro ya se enfermó, los contagios, viene una nueva ola, ya no hay camas en los hospitales, ya está pasando, y entonces pum, empiezas a enfocarte en lo que es lo negativo y empiezas a quererte jalar los cabellos y a desesperar y a querer decir ¿qué va a pasar? ¿No? De esas veces cuando entras en una crisis, no sé si a alguno les ha pasado, alguna vez han entrado en esas crisis que casi te quieren dar unas cachetadas para que reacciones. Estás tan enfocado en lo negativo que estamos distraídos de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Guardar nuestro corazón, cuidar nuestra alma. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esto? Cuando nosotros empezamos a entrar en esa comunión con Dios, empezamos a leer la palabra, empezamos a escuchar esas predicaciones que llenan nuestra alma, entonces es como estamos realmente apreciando la vida. Si todo el tiempo pasamos nuestra vida enfocándonos en lo negativo y enfocándonos en toda la muerte, entonces no vamos a apreciar la vida. La muerte está latente. No solamente hoy sí, efectivamente hoy más que en otros tiempos por esta pandemia, pero la muerte ha estado siempre. Siempre ha habido gente que nace y siempre ha habido gente que muere, siempre. Hoy más que en otros tiempos, sí, pero siempre esto ha existido. Lo importante es en qué me voy a enfocar, cómo guardo yo mi corazón a través de poner mis ojos en la palabra de Dios, no en las cosas negativas. No que no hay camas en los hospitales, no que el otro ya se enfermó, que el otro ya murió. No, yo tengo que poner mi enfoque, mi fe en la palabra de Dios, en lo que la palabra dice. Y la palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra dice que Él nos va a guardar en todo tiempo. La palabra dice que en Él somos nosotros cuidados y guardados en el hueco de su mano. Tenemos que enfocarnos en lo que dice su palabra, sus promesas. Y entonces así nuestro corazón va a ser guardado. Fíjate lo que dice Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Este es un versículo muy interesante. Después a lo mejor te lo explicaremos todavía más porque realmente es muy profundo, pero hoy solamente quiero que lo meditemos un poco. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vuelvo a repetirlo. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice los que están en casa? Guarda tu corazón. Aquellos que andaban distraídos, por eso les pregunté. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú dejas que tu corazón se contamine con todas estas cosas negativas, vas a ser a los 20, 25, 30 años que puedas tener o menos o más, vas a ser una persona amargada. Se va a contaminar tu corazón. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú tienes sembrada la palabra de Dios en tu vida, va a manar esa vida, esa fe, ese amor, esa buena actitud ante las circunstancias negativas. Pero cuando no has dejado o no has cuidado tu corazón y se ha contaminado de puras cosas negativas, ante las circunstancias, en vez de salir victorioso, vas a irte en derrota. Porque no va a manar mi vida, sino van a manar cosas negativas. Por eso es importante, iglesia, guarda tu corazón. Querida familia, lo que queremos transmitirles concretamente de parte de Dios es que no importa los años que vivamos, sean muchos o sean pocos, sino es cómo los vivimos. No importa si tenemos muchos hijos, o en nuestro caso, la mayoría de ustedes lo saben, que no tenemos hijos. Pero no importa
si tienes ese carro del año o no lo tienes, casa propia o no la tienes. Si incluso terminaste una carrera, te felicitamos por hacerlo, ¿verdad? Si eres profesionista, si tienes licenciaturas, maestrías, doctorados, incluso, felicidades. Y lo decimos de corazón. Pero si no los tienes, tampoco no es lo más importante. Sé que el tener hijos es importante. El vivir varios años o muchos años es importante. Pero lo más importante es cómo vivimos con los años que tenemos y con lo que tenemos en general. Puede ser que tengas a tu madre, o puede ser que tú naciste, ¿verdad? Y a los pocos días o horas se murió tu mamá y prácticamente creciste huérfano. No importa lo que tengamos, por eso leímos ese versículo. Hay gente que vive 100 años y tiene 100 hijos, pero si no ha apreciado la vida, si no la ha disfrutado, dice que mejor le hubiera valido que no hubiera nacido. Es unas palabras tan fuertes, porque la vida se hizo para disfrutarlas. Y yo le decía apenas a una muchacha en estos días, le digo, disfrutan la vida porque tú no estás ni casada, no tienes una responsabilidad de este tipo, porque a veces la veo que no es feliz, de verdad. Y lo digo con mucho respeto, y no solo ella, sino muchos jóvenes, no sé qué les pasa hoy en día, pero no disfrutan de nada. Últimamente he estado escuchando música que yo nunca había escuchado, de un género que nunca había escuchado, pero es sumamente alegre ese género. Y yo me pongo a danzar, me pongo a bailar ahí en la casa, porque yo no sé cuántos años me queden, pero yo lo voy a disfrutar. Yo lo voy a disfrutar. Y ayer estábamos en una situación un tanto complicada, un tanto de presión, por algunas cosas que estábamos haciendo, no malas obviamente, buenas incluso. Pero la gente, siempre hay ataques de parte de la gente. Y ahí empezaron a grabarnos con su celular y a querernos acusar ante las autoridades, ante el gobierno. Y yo le dije a mi esposa, por un momento me molesté, me afligí, pero yo recuerdo algo muy importante que lo tengo aquí muy grabado. Yo no viviré con miedo. Yo no viviré con miedo. Y esto es lo que no entiendo de la gente, y espero que si tú estás pasando esto, te caiga el 20 y el Espíritu Santo quebrante esas mentiras del diablo como esta. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? ¿Verdad? Le tienes miedo a la muerte y no te estás dando cuenta que al tenerle miedo a la muerte o a cualquier cosa, ya no estás viviendo. Sí, así es. O sea, para mí no tiene lógica. O sea, le tienen miedo a la muerte y pueden tenerle miedo a la muerte 30 años. Pues desde hace 30 años tú ya estás muerto. Tú ya estás muerto. Aunque estés respirando, si le tienes miedo a la muerte, tú ya moriste. Hace años, cuando entraron a nuestra casa a robarnos, se llevaron varias cosas de valor, obviamente. Pero yo le dije a mi esposa, pero no se van a llevar mi paz. No se van a, estos ladrones no me van a robar mi paz. Por eso este versículo, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque de qué sirve que vivas tantos años y que no te enfermes, que qué bueno, ojalá que así sea, que no te contamines de este maldito virus, ¿verdad? Ojalá que así sea. Pero si tienes miedo, no estás viviendo, querido amigo, no estás viviendo. Si estás con envidia, si estás viendo que el césped del otro es más verde que el tuyo, que su casa ya está más grande y te está tapando el sol, si estás con esas cosas, de verdad que no estás viviendo. No estás viviendo. Si nada más estás viendo los errores de los demás, si tan joven, a tus 15, a tus 20 años estás amargado, no estás viviendo. Y la salida, por supuesto, no es que te suicides, porque no estamos hablando de eso, no estamos promoviendo el suicidio, sino lo que estamos hablando es, entonces cambia tu enfoque, ve a Jesucristo. Él es la vida, Él nos da la esperanza para vivir. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Recuerden lo que vimos el domingo. Y yo les digo algo para finalizar. Sé que Dios no quiere que tú termines este año como lo comenzaste. Y yo creo que los que hemos buscado a Dios, los que nos hemos agarrado de su mano, porque hay gente que se ha dejado de congregar definitivamente, y lo lamentamos mucho, y aunque digan yo sigo buscando a Dios, tú sabes que no lo están haciendo, y Dios principalmente lo sabe. Pero los que seguimos agarrados fuertemente de la mano de Dios, tal vez un poco, pero hemos crecido, y Dios no quiere que terminemos este año. Nos quedan pocas horas realmente para que finalice este 2020. Vamos a finalizarlo dándole gracias a nuestro Dios.
Vamos a finalizando dándole la gloria y la honra a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Vamos a agradecerle a nuestro Dios. Dios quiere que pase lo que pase en este 2021, nosotros tengamos una actitud de tener paz en nuestro corazón, de tener una mentalidad de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a inclinar nuestro rostro, a orar unos momentos. Le pido a mi esposa que comience esta oración. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que tú sigas tocando nuestros corazones y esta palabra pueda quedar sembrada en nosotros, Señor. No solamente sea una emoción, sino que desde el día de hoy, Señor, vivamos diferente, apreciemos la vida, vivamos con pasión, vivamos, Señor, dando lo que tenemos que dar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, amando, abrazando, visitando, llamando, Señor, haciendo lo que nos toca hacer, guardando nuestro corazón, oh Dios, y no vivir con miedo, papá. No vivir con miedo, Dios, sino vivir al máximo esta vida, los años que nos resten, Señor. Queremos vivir al máximo, queremos vivir con pasión y queremos vivir también dejando una huella en los demás, oh Dios, porque tú nos has escogido para estos tiempos. Sé que los tiempos tal vez no han sido fáciles, pero tienes un propósito para nosotros. Por eso no nacimos hace 100 años o hace 200 años. Estamos en este tiempo. Para este tiempo tú nos escogiste y ayúdanos a vivir, Señor, conforme tu voluntad, para que el día que partamos, Señor, nuestro corazón se vaya contento de saber que te dimos lo mejor de nosotros, que vivimos al máximo esta vida y que amamos a la gente que teníamos a nuestro alrededor, oh Dios. Padre, queremos cerrar este servicio, nuestro último servicio de esta congregación Ministerio Río del Espíritu, dándote gracias, Señor. Gracias. Ahí en tu casa, dale gracias a Dios. Gracias, dile gracias, porque tú me has dado nueva vida, Señor. Has soplado aliento de vida sobre mí. Gracias por poner tu mirada sobre mí. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida que nos has dado. Gracias por todo tu pueblo. Gracias por todos tus hijos. Gracias por todos los que estuvieron enfermos, pero tú los has sanado. Gracias, Señor, por los que vas a sanar, que en este momento están enfermos con diversas enfermedades o por este coronavirus, Señor, pero tú los vas a sanar. Gracias, Señor, aún por los que partieron, Señor, y están contigo, porque ellos disfrutan de una vida al 100%, al 1000%, una vida plena, una vida, Señor, bendecida completamente por ti. Ya no hay tristeza, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad, Señor Jesús, sino que hay gozo, hay alegría. Gracias por nuestros seres queridos que también partieron, Señor, y que se fueron contigo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por este año 2020, que es un año, Señor, ha sido un año difícil, ha sido un año duro, realmente ha sido un año complejo para todos, Señor, para toda la humanidad, pero un año de mucho aprendizaje. Estamos de pie y te damos gracias a ti, porque estamos de pie y es por ti. A ti es toda la gloria, a ti es toda la honra. Vamos, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Levanta tu voz y agradecele específicamente. Dile gracias, Señor, porque tengo mis piernas, Señor, porque puedo caminar, porque tengo mis brazos, porque tengo una mente, Señor, inteligente, porque tengo mis ojos, puedo ver bien, puedo escuchar, porque tengo mi boca para poder hablar. Gracias, Señor, porque tengo, Señor, un espíritu vivo por ti, porque tú me has infundido aliento de vida. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque soy tu pueblo. Gracias porque tengo un propósito, Señor Jesucristo, contigo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios con todo tu corazón. Oh, bendito Dios todopoderoso, te damos toda la gloria, toda la honra. Levantamos nuestras manos y te agradecemos con todas nuestras fuerzas. Terminamos este año, Señor, con este último servicio, dándote muchas gracias a ti, Jesús. Y Padre, yo sé que tú seguirás haciendo milagros. Yo sé que tu luz resplandecerá en los momentos más oscuros de nuestra vida. Tu luz siempre resplandecerá, y que tu pueblo nunca olvide que juntamente con la prueba está la salida. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Amén. 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 Pues, amada iglesia, de verdad que deseamos para ustedes
un 2021 lleno de mucha bendición. Pero la bendición llega de formas que a veces incluso no nos gustan. Dios recuerda que está más interesado en cambiarnos a nosotros que cambiar nuestras circunstancias. Dios va a bendecirnos de una manera muy sorprendente. Va a moldear nuestro carácter. La bendición también es crecer en fe. Y necesitamos dificultades para crecer en fe. Después les estaremos hablando más de esto, pero las bendiciones no solamente es tener mucho dinero, que no haya conflictos en nuestro hogar, no. Las bendiciones son de muchas formas. Sé que Dios nos va a bendecir abundantemente. La bendición principal es la presencia de Dios en nuestro hogar. La presencia de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo que esté dentro de nosotros, esa es la bendición más grande. Y fíjense lo que dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá. Aún si se van nuestros seres queridos o no me refiero a una muerte, sino aún si te dejan, te abandonan, sabes, Dios siempre va a estar con nosotros y esa es la bendición más grande. Así que nuestro deseo es que tú nunca te apartes de Dios, porque Dios siempre permanecerá fiel. Muchas bendiciones a todos, amados amigos, amada familia, amada iglesia. Nos vemos pues por este mismo medio. El próximo domingo en punto de las 10 de la mañana pues vamos a comenzar nuestro primer servicio del 2021. Muchas bendiciones a todos. Dios siga prosperando sus vidas.